corazón, ¿cómo de que no? Vas a decirme que no. Muy buenas noches, les damos la bienvenida al programa de radio de la Asamblea Popular de Houston desde los estudios de Radio Pacífica en Houston, Texas. No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentira o verdad, ¿cómo de que no? Estaremos transmitiendo su programa en español del día de hoy, 8 de octubre del 2015. Son las 7 p.m. ¿Cómo de que no? Luego aquel beso. Este programa es una extensión de lo que practicamos como organización social en Houston y le llamamos Asamblea Popular. Este es un programa de contenido variado relacionado con las voces de la comunidad de Houston, así como también la esperanza de encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México. A ellos les debemos esta motivación que nos hace llegar a sus hogares a través de esta producción radial. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mío. Durante los próximos 60 minutos escucharemos noticias, reflexiones, música, entrevistas y mucho más en el contexto de nuestra Asamblea Popular de Houston para el mundo. De amor, lo que juraste cuando dijiste. Algunos de los temas de hoy serán noticias de la PH. Este es un programa dedicado al pueblo de Zacapala y su comunidad en Houston, Texas. Una entrevista con la activista de Houston, Liliana Onan. Tendremos un poema de Filiberto Delgado, asambleísta de la Asamblea Popular de Houston. Entrevista con el profesor Jesús Medel. También hablaremos de gastronomía de la comunidad de Houston, Texas. ¿Cómo de que no? Como les habíamos comentado, es un programa dedicado a la comunidad de Zacapala en México. El municipio de Zacapala se encuentra localizado en la parte del sureste del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 1840, 1827 de latitud norte, los meridianos 9716, 9816 de longitud occidental, teniendo las siguientes colindancias: al norte, la colinda con los municipios de Autlacláhuac, Chignametlacatitlán y Tlaltepan; al sur de Santa Inés, Ahuetempan y Cauyuca; al oriente de Molcoxal y Tepexi; al poniente de Ocotzingo y Huaxcalat. Fíjate, Libertad, esto parece una introducción de un programa para geólogos, pero lo importante es que esa zona es tan bella y tan rica y tan llena de tradición, y la razón, dicho sea de paso, que le dedicamos ese programa es porque nosotros, en la Asamblea Popular de Houston, se nos permitió estar y se nos invitó a un evento, una kermés de esta comunidad. Y fue realmente impresionante el cariño, el calor y todo lo que aprendimos ahí, sobre todo lo que no somos de México, porque como todos saben, la Asamblea Popular está constituida por gente de diferentes nacionalidades. Sí, claro, ese día que nos invitaron a la kermés, o sea, se vio bien impresionante cómo de pronto todos eran de la misma comunidad, del mismo pueblo de Zacapala. O sea, eran familias completas que ya radican aquí en Houston, Texas, y que ya han hecho su vida aquí, ¿no? Y que ahora se organizan para este tipo de eventos, pero realmente vimos cómo es una comunidad completa del pueblo de Zacapala que ahora está aquí en Houston, ¿no? Comunidades como esas hay muchas en Houston. Ellos se mudan en sitios, todos están cercanos, y ellos hacen sus eventos de todo tipo, los hacen en comunidad. Y eso es interesante porque ahí hay una cultura
que de alguna manera no es tan pública todavía. Es pública, pero es privada a la vez. Porque son culturas que son hasta cierto punto herméticas, porque todo lo que sabemos de ella es solamente desde el punto de vista laboral, que es por lo general lo que le interesa al capitalismo y sobre todo estadounidense. Pero si nosotros comenzamos a ver todas esas comunidades cómo se van desarrollando, bueno, también pasa en la India, en la comunidad del oeste de la India, con la comunidad vietnamita, la comunidad africana. Es impresionante cómo Houston puede albergar a todas esas pequeñas comunidades. Y en ese sentido la Asamblea Popular está existe justamente para establecer relaciones con estas comunidades, sobre todo para descubrir y sentir riqueza cultural, especialmente la de México, ¿no? Sí, claro, y más cuando son miembros activos de la Asamblea Popular, que en el caso de Maribel, que es de esa comunidad en específico, y no sabíamos cuánto ellos nos podían aportar de pronto a la asamblea, porque hacen actividades muy de manera colectiva, ¿no? O sea, como esa kermés fue muy colectiva, muy de alguna forma enriquecedora para nosotros como asamblea, porque nos enseñó mucho de cómo ellos se organizan dentro de su comunidad. Y como bien lo dices tú, o sea, dentro de la asamblea hay gente de diversas regiones, no solo de México, incluso de Latinoamérica, ¿no? O claro. sea, tenemos gente de Uruguay, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Guatemala, y ir de pronto que nos van abriendo espacio para entrar a, de alguna forma, conocer cómo conviven ellos como comunidad aquí en Houston, Texas. Eso nos enriquece bastante como asamblea y nos enseña bastante, porque nos hace mucho más diversa y culturalmente nos enriquece mucho. Pues sí. Bueno, ahorita te cuento que tenemos un plato fuerte en este programa. Y el plato fuerte es Asamblea Popular. Reflexiones conceptuales y reflexiones, porque este es un programa que va a ser escuchado. Porque la idea de este nuevo formato, que ustedes afortunadamente han contribuido a que se vaya transformando de esta manera, digo el plato fuerte porque vamos a hablar hoy de asambleas, y para eso tenemos a Frank de la Cruz, quien no solamente es conocedor de las asambleas populares, sino además él nació desde niño, como muchos mexicanos en esta ciudad. En la Asamblea Popular tenemos el caso de Filiberto Delgado también, que creció en este ambiente de asambleas populares de pueblos. Entonces, bienvenido, Frank, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes al auditorio que nos escucha en la ciudad de Houston y ahora también en las diferentes ciudades de los Estados Unidos, de donde provienen las diferentes organizaciones que nos acompañaron los días 25 y 26 de septiembre para conformar la Asamblea Nacional USA. A todos los compañeros y compañeras un saludo fraternal. Bueno, estamos aquí para platicar un poco acerca de la trayectoria de las asambleas populares, haciendo un poco de historia. Claro, una asamblea popular es un colectivo, es una herramienta más que nada. Se considera una herramienta de organización social donde las personas pueden acudir sin distinción de género, raza, sexo o problemática que lleven. Es una herramienta que se puede utilizar en un proceso social para tratar de resolver los problemas más comunes o que aquejan, o también la asamblea se convierte en una herramienta que al final dirige los procesos sociales para construir un nuevo orden. Eso lo podemos ver, lo hemos podido ver en Argentina, en España, en México, en los pueblos originarios que actualmente siguen teniendo ese empuje, ¿no? ¿Tú te recuerdas asambleas populares cuando tú eras niño? Claro, sí. Puedo remontarme en este momento a la década de los 70 o de los 80, cuando precisamente en el sureste de México, en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, se organizaron grupos de campesinos de ahí soy yo, de esa parte del país,
de esa parte de México provengo. Entonces en esos años se organizan y se forman asambleas populares precisamente para tratar de legalizar las tierras. La gente estaba en un proceso de obtener tierras, de conformar ejidos. Esa era la necesidad. Esa era la necesidad. Ese grupo. Entonces, por lo general las asambleas se reúnen cuando hay una necesidad muy concreta. Claro. Y en este caso era la tenencia de la tenencia de la tierra, la adquisición de implementos agrícolas, de créditos, de enseres que para los campesinos eran fundamentales. En ese momento se conforman asambleas populares y había mucha tierra que estaba en manos de terratenientes. Todavía en la década de los 70, de los 80, la revolución ya había supuestamente repartido las tierras. Déjame comentarte algo muy curioso. En el sureste mexicano, no sé, a lo mejor algunos de los radioescuchas podrán identificar a Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina. Él fue un líder del sindicato petrolero mexicano. En esos años él tenía en posesión, para uso exclusivo de él, tenía cerca de 5,000 hectáreas de terreno. En ese momento, en esa década se conforman asambleas populares, asambleas de campesinos que pelean con él en la reforma agraria, en el tribunal agrario, y al final, ya para mediados de los 80, como por el 85, 86, logran quedarse con esas tierras. Ahí se conforman 5 ejidos, cada ejido aproximadamente con 1,000 hectáreas de terreno, dando beneficio a familias completas, ¿sí? Ahí fue donde inició mi experiencia de las asambleas, cómo se conformaban, cómo se trabajaban, o sea, personas de diferentes lugares, porque llegaban del norte del país, eran inmigrantes del norte del país que llegaban al sureste mexicano. Y en esos procesos de discusión dentro de la asamblea, y perdón la pregunta, aunque suene un poco fuera de lugar, ¿había niños? Claro. ¿Había gente mayor? Claro, o sea, era prácticamente una regla asistir con el padre o con el hermano mayor a la asamblea. Porque una regla no es... Era una regla no escrita, pero era parte de tu obligación como la formación tuya. O sea, era parte de la formación que tenías que tener en esa época. O sea, los campesinos en esa época, para que sus hijos pudieran despertar, porque éramos comunidades indígenas de campesinos, no se tenía acceso a la cultura del mestizaje, pues. Entonces, cuando los campesinos empiezan a conformar las asambleas, era prácticamente una obligación asistir con el papá o asistir con el hermano mayor a esas asambleas. En esas asambleas te das cuenta de la discusión que se hacía acerca de la tierra, de los métodos que se formaban para hacer los escritos, levantar las actas. Ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta cómo se levanta una acta en la asamblea. O sea, no es nada más escribir lo que fulano dice, lo que el compañero dijo, lo que el otro compañero refutó. No. Hay una temática en todo eso. O sea, un acta se conforma por todos los que hablan. Al final, todos tienen que firmar esa acta. Se firma. Porque al firmar el acta, se está dando validez a los acuerdos de esa asamblea. Bueno, también es que es un documento de un poder. Claro. De un poder establecido, claro. En este caso un documento del poder popular. Efectivamente, la colectividad hace que ese documento tenga poder en sí mismo. O sea, se convierte en una herramienta, en un acta. ¿Sí? Y ya con todo eso se presentaban los documentos hacia el Tribunal Agrario o a la Reforma Agraria para seguirle dando seguimiento a la obtención de las tierras. En ese contexto yo me formé. Y no solamente yo, hubo una generación de jóvenes que actualmente están dispersos en todo México y siguen en el proceso social. Nosotros afortunadamente llegamos aquí a Houston, conocimos a muchos compañeros que vienen con la misma ideología y pues nos unimos a la Asamblea Popular de Houston, que se creó en noviembre del año pasado. Perdón. La Asamblea Popular no solamente tiene gente de diferentes nacionalidades, sino de diferente formación, de diferente trayectoria, de diferentes tradiciones. Pero en una Asamblea Popular
sobre todo en esta parte del sur de los Estados Unidos, Sí. Es necesario la presencia de aquellos que crecieron en las culturas de asambleístas por tradición. Claro. Entonces, ¿cómo ves tú cuál es la posición que debe de tener una asamblea popular frente al permiso, a la influencia de personas como es tu caso? ¿Cómo ves tú la posible relación entre una asamblea popular y referencias como la tuya o como la de los nativos americanos, que hay varios en Houston que son también cultores de las asambleas populares? ¿Hasta qué punto eso puede ser conveniente en una asamblea popular de Houston? Bueno, en ese sentido, la diversidad, como acababa de decir, la diversidad enriquece enriquece la discusión en las asambleas, ¿sí? Pueden ser discusiones de tipo ideológico, porque la asamblea siempre se va a dirigir hacia donde la mayoría determine. Esto es importante, porque en ese sentido las asambleas son soberanas en su ideología, en su actuar, o sea, y quien no está de acuerdo en eso, pues definitivamente no se incluye, ¿no? O sea, se da en el caso, sí, por lo menos, que con tu experiencia en la asamblea, que hay sectores dentro de una asamblea que no creen en lo que es una asamblea y están dentro de la asamblea. Claro, eso puede suceder. Son a veces, y ha ocurrido, por ejemplo, en las asambleas donde yo me crecí, se formaban facciones. O sea, facciones que querían jalar por un lado y facciones que querían jalar por otro lado, ¿no? Pero estas cosas son parte de una contradicción. Claro. Y eso puede ser bueno siempre y cuando no se desmorone, pues, o sea, claro, no se descontrole, ¿no? A veces la asamblea, y no a veces, ¿no? La asamblea por mismo proceso natural se va purificando en ese sentido. O sea, la misma fuerza del colectivo hace que las personas, a final de cuentas, o se queden o se vayan, ¿no? Porque o sea, esa es la importancia del sentido común en este proceso. Claro, la colectividad es eso. Y de la acción natural, de la propia biología del ser humano. Exactamente. Mira, como tenemos más programas, a todos nuestros oyentes les vamos a comentar que a partir con este nuevo formato, vamos a tener en todos los programas un 20% dedicado al tema de las asambleas populares. Qué bueno, qué bueno. Entonces, estoy seguro que los compañeros que tienen más experiencia van a poder estar haciendo comentarios en todos los programas, ¿no? Claro que sí. Entonces, de todas maneras, para pasando a otro tema así como medio de interés, cuéntame qué es lo que tenemos de música hoy, Libertad, tú que estás como tan en el mundo de la cultura musical, cuéntanos un poquito. Tenemos algo muy delicioso que es la música de nuestra querida inolvidable Amparo Ochoa. Vamos a hablar un poquito de Amparo, ¿no? O sea, para que los radioescuchas sepan quién es Amparo Ochoa y de quién nos dejó como herencia su legado musical. Ahorita les voy a hablar un poquito. Amparo desde pequeña se destacó cantando en casa junto a su padre, don Chano, y en los actos escolares. En 1965 participó y ganó un concurso en su ciudad natal con la canción llamada Hermosísimo Lucero. Desde entonces empleó la música para defender temas sociales, tanto mexicanos como del resto de Latinoamérica. Radicada en Culiacán, Sinaloa, se inclinó por la docencia y fue maestra rural en La Palma, Villa Ángel, Flores y Tierra Blanca en su estado natal. En un escrito emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, titulado 10 para los maestros, se hace alusión precisamente a su labor como docente sin perder el espíritu de cantante, pues se menciona que durante la clase impartía más de una ocasión. Lo hizo cantando. Sin embargo, su hermana la convenció de dedicarse a la canción y decidió trasladarse a la Ciudad de México en 1969. En ese año ganó el primer lugar en el concurso de aficionados de la XCW. Poco después se inscribió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM.
la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba a enterrarlo. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar. Como resultado del primer encuentro nacional que tuvimos el día 26 del mes pasado de septiembre aquí en Houston, Texas, donde vinieron, como ustedes ya saben, organizaciones de diferentes partes de Estados Unidos, se acordó llevar acciones en conjunto y en apoyo a las actividades que están llevando en México. Y una de las primeras acciones que estamos apoyando desde aquí como Asamblea Popular Nacional es el paro nacional del día 12 de octubre convocado por la CENTE, la STUMNAM, que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la UNAM, la UAM y organizaciones indígenas como la Tribu Yaqui, también organizaciones como la CENTE. También tenemos el día viernes 9 de octubre del 2015 a las 6 p.m. en la Iglesia Cristiana que se encuentra ubicada en el 117 de la Texas Avenida de Houston, Texas, la presentación del documental Ayotzinapa, Crónica de un Crimen de Estado. Eso se llevará a cabo aquí en la ciudad de Houston, Texas, para los que gusten acudir. La entrada es totalmente gratuita y los esperamos a que nos acompañen a ver este documental, que es muy bueno, bastante informativo. Y estamos invitando a toda la comunidad a que nos acompañe el día viernes 9 de octubre. También queremos aprovechar la oportunidad a todos aquellos que tienen actividades. Nos pueden escribir al correo de la Asamblea Popular, que es asambleapopularhouston@gmail.com. Y es importante porque ustedes nos pueden escribir sucesos que pasan en su comunidad, nos pueden informar de irregularidades, de virtudes, de cosas maravillosas, pero lo importante es que mantengamos el contacto, porque la idea es justamente que todos estemos representados, no solamente en este programa, sino que además también en la Asamblea Popular de Houston, porque este es, como decía Frank, un organismo creado para el poder popular, para el consenso, para los acuerdos y para la representación de alguna manera. Y como lo dijo, se hacen los documentos y se firman por todos, y eso es muy importante como elemento. Sí, claro, y este programa es parte de una herramienta de comunicación que se ha creado con ese fin, Ernesto, de tener comunicación con la comunidad, y también nos gustaría que la misma comunidad participe con nosotros, nos exprese cuáles son sus ideas, cuáles son sus inquietudes, y también de qué forma podemos nosotros hacer un trabajo de manera más colectiva, donde podamos incluir las inquietudes y las preocupaciones de nuestra comunidad aquí en Houston. Todo este programa está hecho por ciudadanos comunes, como corrientes de aquí de Houston. Así es. Bueno, entonces esta fue como la sección de noticias de la Asamblea Popular, pero también a esta sección la va a acompañar la sección de información internacional, que tiene que ver con la espina dorsal de la Asamblea Popular de Houston, que son los derechos humanos en México y la aparición y la búsqueda y la esperanza de los 43 de Ayotzinapa. Tenemos una noticia por aquí de Telesur, que después me gustaría que la comentaras, si no te es problema, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, adelante.
La Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos asegura que en México existe violación generalizada de los derechos humanos. Esto tiene relación con que el 98% de los crímenes cometidos quedan sin resolver. El alto representante de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, dice que ignorar lo que sucede en el país no debe ser una opción para los políticos. A su juicio, son preocupantes los altos niveles de inseguridad, las desapariciones y los asesinatos que quedan sin resolver. El alto comisionado hizo un llamado al Estado mexicano para que atienda la recomendación o las recomendaciones de los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Está relacionada con la discusión. The victims or families of victims of crime who have the credibility to pass judgment. Y que específicamente para las Naciones Unidas no tienes la protección de la ley en un sentido absolutamente que han sucedido y que Bueno, es un deleite escuchar a nuestra querida Amparo Ochoa, la que se convirtió en la voz de México. Entonces, por eso estamos muy entusiasmados aquí, volviendo a escucharla otra vez. Vamos a dar la bienvenida a Liliana. Sí. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias por tenerme aquí. Quien nos hablará ahora de lo que es su trabajo como activista aquí en Houston, Texas, sí. Que es la pena de muerte. ¿Nos puedes decir, Liliana, qué es la pena de muerte? La pena de muerte es una de las armas que utilizan los políticos para hacer campaña y ensañarse con las llamadas minorías. Texas, Houston en particular, el condado Harris es la capital de la pena de muerte. En ningún otro condado se ejecuta como han ejecutado aquí. Desde 1982 han ejecutado más de 560 personas, en su gran mayoría latinos, afroamericanos y todos personas pobres que no tuvieron cómo pagar una buena defensa. Wow. Pues sin embargo sí, bien importante lo que acabas de decir, porque al decir que no pudieron pagar una buena defensa quiere decir que sus casos de alguna forma no quedaron bien esclarecidos, ¿no? Por lo tanto deja en duda que sean merecedores de una sentencia como la pena de muerte. Mira, mi grupo en particular, nosotros estamos en contra de la pena de muerte y punto, sin importar si la persona es culpable, si es muy culpable, si tenía un historial criminal, estamos en contra de la pena de muerte y punto.
Aparte de eso es que estas personas son condenadas a muerte legalmente, pero no son condenadas a tortura y están viviendo bajo tortura, viven en confinamiento en solitario, 23 horas al día, no tienen contacto con el contacto con el exterior es mínimo, no tienen llamadas por teléfono, tienen una visita por semana a través de un vidrio. Y el contacto con el mundo exterior es mínimo. Algunos cuantos tienen radio, los que pudieron pagar un radio pueden tenerlo, no tienen acceso a música, ni siquiera a servicios religiosos, que es algo ilegal. Bajo la ley, cualquier preso por lo menos tiene derecho a un servicio religioso. El índice de los presos con problemas mentales es espantoso. Bajo la ley es ilegal condenar a personas, a ejecutar personas con problemas mentales, y aquí esto se ve frecuentemente. Por formalismos no se ha podido aclarar legalmente qué es lo que el Estado de Texas considera como retraso mental, y siempre sacan apelaciones y un argumento y otro, y siempre terminan ejecutando personas con problemas mentales serios. Wow, es impresionante la violación de los derechos humanos de estas personas, ya que, como bien dices, la pena de muerte no debería ni siquiera de existir. No debería, es increíble que en una sociedad moderna, Estados Unidos, que siempre está dando, juzgando y metiéndose en los negocios de otros países y en los derechos humanos, cuando en este país es en el país donde se viola toda clase de derechos, y como la pena de muerte se aplica regularmente. Te digo que uno de los grupos más afectados con la pena de muerte son los latinos en esta zona del país, especialmente los mexicanos. Por ley, cuando un extranjero es condenado a muerte, tiene derecho a asesoría consular. Aquí les han negado ese derecho, y bajo los tratados internacionales a los que Estados Unidos pertenece, tienen que darles ese derecho. Y el Estado de Texas no lo ha cumplido. Ya se han ejecutado por lo menos 3 mexicanos que no recibieron asesoría consular, y cuando se le consultó al gobernador Perry, que era el gobernador entonces, lo que él argumentó era que había sido una orden firmada por el gobierno federal a nivel nacional, pero que no la había firmado Texas. Ese fue su argumento. Cuéntanos, Liliana, ¿cuáles son las organizaciones que trabajan sobre este tema? Mira, la pena de muerte, mi grupo se llama Abolition Texas Movement. Nosotros trabajamos, el grupo lleva muchos años activo, yo llevo solamente 8 años con ellos, y nosotros llevamos a cabo una marcha anualmente que se está haciendo desde el 2000. Es una marcha donde nos reunimos activistas, familiares, y personas que fueron exoneradas del pabellón de la muerte. Nos reunimos a escuchar los testimonios de los exonerados, y sobre todo a exigirle, a demandarle al gobernador que termine las ejecuciones. Yo estoy aquí para invitar a la gente que quiera participar con nosotros en esta marcha. La marcha de este año va a ser en Austin el 24 de octubre. Nos vamos a encontrar en el Shape Community Center a las 9:30 de la mañana. De ahí saldrá un bus para Austin. La marcha es alrededor de las 2 de la tarde y regresamos a eso de las 4 o 5. Estamos en Houston con seguridad para las 10 de la noche. Es el sábado, octubre 24. Nos encontramos en el Shape Community Center. Es un bus no tenemos que manejar. El ticket del bus cuesta $25, pero el que no tenga este recurso no se va a rechazar, puede venir sin ningún problema. Si le interesa saber sobre la pena de muerte, o si quiere trabajar con nosotros, algo tan sencillo como mandarle una carta a un condenado a muerte que no tiene su familia aquí, está solo, eso hace una diferencia. Dinos, Liliana, ¿cómo te pueden contactar las personas que nos escuchan que están interesadas en ir? Mira, pueden llamar al 713-503-2633, en inglés o en español. También se pueden entrar a nuestra página de Facebook, que es el Texas Abolition Movement, y ahí estamos publicando información todo el tiempo. Insisto, los que quieran participar o colaborar con nosotros con cosas tan simples como firmar tarjetas de cumpleaños, porque nosotros les mandamos las tarjetas de cumpleaños cada mes. A final de año les mandamos tarjetas de Navidad, o mandar una carta, o simplemente informarse. Este es un buen momento, octubre, sábado 24, 9:30 de la mañana en el Shape Community Center. Bueno, muchas gracias, Liliana. A ustedes y por felicitaciones por su gran labor que están haciendo. Gracias. El profesor Jesús Medel es un antropólogo.
vive y reside y trabaja en Houston, Texas, y él nos dio una entrevista para explicarnos de una manera detallada y además muy didáctica de la importancia del Día de los Muertos, que está próxima a celebrarse. Y lo interesante es que hace mención de cuál es la diferencia y cómo se realiza aquí en Houston, dentro de la comunidad de los mexicoamericanos, y vamos a colocarle una entrevista de 9 minutos que les sugiero que tomen nota por la manera en que nos da toda la información. De acuerdo, sí, y le mandamos saludos al público en general de parte del Museo Guadalupe Aztlán, que se fundó en el 1994 aquí en Houston, Texas. La celebración del Día de los Muertos, nuestro museo empezó este evento en el 2002 en Houston, Texas, con la meta principal de darle respeto a los angelitos, a los niños. Entonces, siempre hemos celebrado este evento, siempre a las 10 de la mañana empezamos y siempre lo presentamos en un panteón. Este año lo vamos a presentar en Evergreen Cemetery. Es decir que el festival, la celebración del Día de los Muertos está muy conectado a nuestra misión de nuestro museo, que es el promover artes indígenas de las Américas. Ahora bien, ¿cuáles son las partes cuando una vez se comienza el evento, el público llega? Sí, es importante mencionar que nuestro evento tiene 5 partes. Nosotros siempre empezamos donde está el portal del panteón, la entrada. O sea, la entrada del cementerio. De acuerdo. Okay. Sí, tenemos un tiempo que le dedicamos a meditación en la forma de pedirles a los difuntos estar con ellos ese día, ahí en el panteón. Entonces juntamos la gente, los que desean venir, y ya tenemos ese tiempo de meditación. Eso es en toda la entrada del cementerio, todavía no están adentro, ¿verdad? Todavía no estamos adentro, de acuerdo, es decir, pedimos permiso para entrar y celebrar con los difuntos. ¿Cómo se pide ese permiso? En silencio los comunicamos con los difuntos dentro de nuestras familias para empezar, en especial con los niños que han fallecido. Por ejemplo, esos niños que hemos oído están dentro de las zonas de guerras mundialmente, que han fallecido por varias razones, ¿no? Claro. Entonces los comunicamos con los niños y también les pedimos permiso a celebrar con ellos, y pues obviamente yo también tengo familiares que han fallecido de la edad de niños, ¿no? Entonces me comunico con ellos y les pedimos al público, los que están ahí, que también hagan lo mismo. Entonces es un momento de silencio. Ahora, en este silencio de esta parte, de esta sección, ¿hay algún aditamento como incienso, flores o anuncios? ¿Qué hay en ese momento? En ese momento ya tengo nopal encendido. Entonces, durante esa sección, los danzantes aztecas que invitamos dan una bendición a las personas que están participando, y también les damos una flor cempasúchil. ¿Qué es la flor cempasúchil? Bueno, la flor cempasúchil es una flor que se usa específicamente para esta celebración del Día de los Muertos. Es una flor amarilla, tiene un olor bien agradable. Entiendo yo que la palabra es una palabra del idioma náhuatl, que quiere decir la flor que suelta los espíritus. Entonces, esa flor es muy principal para nuestra celebración, y la flor cempasúchil. ¿Qué se hace en la segunda parte? ¿Hay un recorrido o...? Sí, la segunda parte ya estamos adentro del panteón, y los danzantes aztecas empiezan con la bendición de los 4 vientos. El norte, el sur, el este y el sureste. Es decir, en una tradición que ellos conocen bastante bien, dan la bendición de los 4 vientos para saludarles y darle
agradecimiento a los difuntos para estar con ellos y que vayan por buen camino. Entonces ya tenemos la primera parte, se pide permiso para entrar al panteón o mejor dicho cementerio. La segunda parte es para la bendición. ¿Cuál sería entonces ya la tercera parte? Bueno, la tercera parte tenemos el desfile yéndolos al panteón de los angelitos, directamente al panteón de los angelitos, con el guía de los danzantes aztecas enfrente y con el copal, y les damos instrucción a los participantes que suelten los pétalos de la flor cempasúchil para que los difuntos, los espíritus, los sigan al panteón de los niños. O sea que ya la tercera parte sería un recorrido desde la entrada hacia donde están enterrados los niños, y ese recorrido se hace con música tradicional y además se hace con el incienso. Entonces, ¿cuál sería ya la cuarta parte? Bueno, la cuarta parte, estamos ya en el panteón de los niños. Les explicamos al público de nuevo por qué estamos allí, claramente para darle respeto a los niños que han fallecido. Tenemos otra bendición con los danzantes aztecas que los asisten en ese lugar, en el panteón de los niños, y en ese tiempo les pedimos al público que pongan una flor de cempasúchil en una lápida, en un lugar donde están entierrados los niños, a pesar quien sean. Sí, yo he visto en algunas ocasiones, profesor, que las personas también limpian esta zona donde están enterrados los niños y además colocan regalos. Sí, eso es muy tradicional. En muchos lugares en México la gente se duerme en un lado de la tumba y también traen comida que les ponen a los difuntos allí donde están enterrados. Nosotros no hacemos eso, pero obviamente si alguien lo quiere hacer, pues... ¿Cuándo es el momento que la gente se dirige hacia el altar? Sí, el altar lo montamos días antes y lo colocamos muy cerca donde está el panteón de los niños. Es un altar tradicional para Día de los Muertos y invitamos al público que pongan una fotografía, alguna carta que quieren poner allí para darle honor, para darle reconocimiento a un familiar o un amigo que ha fallecido. Claro, eso sería la cuarta parte. ¿Y la quinta parte en qué consiste? Tenemos una recepción con el público y aportamos las comidas tradicionales para Día de los Muertos, ya sea los tamales, el champurrado, cuando posible. También aportamos el mole verde y el mole rojo, que en muchas partes de México se acostumbra esas comidas tradicionales para Día de los Muertos. Y también, sin falta, el pan de muertos. Yo recuerdo que en una ocasión vi que antes de hacer el evento donde todos comen juntos y eso, se reunían las personas en círculos para recordar a los angelitos. Exactamente, sí lo hacemos, que es otra parte muy importante. Le damos tiempo a los que vienen a celebrar con nosotros que hablen de los difuntos en su familia y que reconozcan esas personas que nunca nos olvidamos, primos, hermanos, etcétera, ¿verdad? Bueno, profesor, yo creo que ya tenemos la visión completa y el relato, y un relato suyo extraordinario de la arquitectura de ese evento tan importante en la ciudad de Houston. Profesor, si alguien se quiere comunicar con usted, ¿cómo lo hace? Se pueden comunicar por medio del correo electrónico, que es el siguiente, chano6 _@hotmail. Déjenme repetirlo, CHANO, un número 6 después de la O, un _ después del número 6 @hotmail, o me pueden llamar al 713-231-4037 por celular. Bueno, profesor Jesús Medel, no le quitamos más tiempo, sabemos que está muy ocupado, además está muy envuelto en el próximo festival de cine, que usted lo está organizando, de cine mexicoamericano. Les deseamos muchísima suerte y muchas gracias, profesor Medel. A las órdenes, profesor León.
abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Matamoros y el Ajusco, con los telones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata di que ya se fue a los cielos. Bueno, pues escuchando esta canción, le vamos a dar la bienvenida. Les tenemos una sorpresa. Antes que nada, les vamos a dar la bienvenida a una gran compañera asambleísta de la Asamblea Popular de Houston, que es Maribel Zapata. De pronto, más adelante, en algún otro programa, les vamos a contar la historia del por qué el apellido de Maribel. Pero esta canción me hizo recordar que nuestra compañera Maribel nos debe una historia que tiene el sentido de ese apellido Zapata. Y también Maribel nos va a compartir una receta que va a compartir para la comunidad, porque dentro de este programa queremos tener, que es de la comunidad para la comunidad, también queremos tener un aporte gastronómico para seguir nosotros enriqueciéndonos, a pesar de que estemos lejos de nuestras tierras, pero conservar nuestros sabores, conservar nuestra tradición y conservar nuestra gastronomía. Entonces, con ustedes les dejamos a Maribel Zapata. En los momentos libres probé un pozole de gallina. El pozole de gallina estaba muy rico y muy especial. Esas son las comidas que no las hay en ningún restaurante, que no las hay porque no son platos comerciales. Sí, pueden haber, pero cuando uno los come cuando uno los prueba en el contexto de la familia o de un kermes, es algo extraordinario. ¿Cómo se hace un pozole? El pozole, básicamente, la base principal viene siendo el maíz. El maíz, ya sea que lo puedas comprar en grano seco y ponerlo a hervir, que es mucho más trabajoso. Primero pones el pollo, o también lo puedes hacer de puerco, en este caso fue de pollo, ¿verdad? Pones a hervir el pollo en agua con bastante cebolla y bastante ajo. El ajo es muy principal, se podría decir, para que le dé un buen sabor. Ya que el pollo está listo, cocido, principalmente de pechuga, ¿verdad? La parte de pechuga, lo sacas y entonces agregas el maíz. Yo lo enjuago el maíz al caldo. Le pongo unas hojas de laurel. Pero el laurel se pone desde el principio, para que la misma cocción del caldo le vaya dando más sabor, o se hace al final. El laurel yo lo pongo al final, porque si tú lo hierves mucho, tiende a enfermarte el estómago. Pongo que hierva, pero no con el pollo, sino ya cuando agrego el maíz, es cuando se lo pongo, porque si lo dejas, o incluso si ya lo vas a servir, está bien que se quede, pero si vas a tardar en servirlo, es mejor que lo quites para que no haga problema. ¿Cómo haces para hacer que el pollo te haya quedado tan suave en esa ocasión? ¿Cuál es el secreto? Porque como lo sacas, lo vas mirando si ya está cocido, pero no tan batido, ¿verdad? Sino que tú lo vas checando que no esté tan cocido. ¿Y cuánto tiempo más o menos tarda un pollo para estar en su punto para un pozole? Tal vez media hora, más o menos. No más de una hora está el pollo, porque el pollo sí se cuece muy rápido. Entonces eso después se combina, ¿verdad? El pollo luego se pone con el caldo. El caldo primero es el de pollo, ¿verdad? Sacas las piezas de pollo para que no se vayan a batir, porque si lo dejas se bate, siga con la textura.
Entonces, si está muy cocida, se va a desbaratar y va a quedar todo no se va a ver bien los pedazos, va a quedar todo deshebrado. Ese tipo de pozole se puede consumir en la mañana o en la madrugada. Casi es más por comida o cena. Porque en Sudamérica, sobre todo en el Caribe, ese tipo de plato, Maribel, a veces es muy bueno de madrugada, cuando uno está trabajando toda la noche o está en una fiesta toda la noche, vale la pena desayunarse con ese tipo de platos, ¿no? Y más cuando estás desvelado, hace frío, ¿no? Claro, cuando se está desvelado es que es muy bueno, ¿no? Porque además como que tiene mucho hierro y anima muchísimo, ¿no? Entonces es el pozole de Maribel de gallina. A mi negro se lo lleva para Valle Nacional, solo por haber fundado un partido liberal. Lo aprendieron los rurales, porque dijo en alta voz que siendo todos mortales, toditos somos iguales, como somos ante Dios. Yo quise hablar. Bueno, ustedes preguntarán por qué incluir una receta en este programa, porque para nosotros es muy importante fortalecer nuestra cultura alimenticia. Es algo que no queremos perder y es algo que no queremos tampoco que nuestra comunidad pierda, y por lo tanto para nosotros es importantísimo que nuestra gente fortalezca su cultura alimenticia, aunque estemos lejos de nuestro país, porque esa es una herramienta principal con la que nosotros podemos contrarrestar todos los daños que nos trae la alimentación procesada. A continuación les vamos a presentar un hermoso poema de nuestro compañero Filiberto Delgado, que también es asambleísta y que nos va a presentar su poema El Palabrero. Fili se pidió que se le llamara ese día, cuando presentó el poema, El Palabrero, pero antes de él recitar el poema, de José Martí, por cierto, dio unas reflexiones al público. Así que bueno, espero disfruten esta última pequeñita parte del programa de esta noche. Palabras de aquí y de allá y las pongo juntas. Hablamos de la cultura y sin duda que la cultura, hemos tenido cultura a través de los siglos en nuestra madre patria, el Abya Yala, como ahora se la nombra, como los pueblos nativos le llaman a este continente. Voy a leer una poesía de un señor que es de Cuba, él se llama José Martí, Guantanamera. Dice: yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Yo he visto el águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que la luz es carbón. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, carbo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Versos sencillos, José Martí. Ahora voy a leer algo que escribí, no sin antes darles una advertencia. Dice: no estudié prosa ni poesía porque nací en el cerro, pero escuché el canto del censontle y el jilguero.
Me inspiré en esa historia, en esa cultura de la mujer luchadora, la mujer de la madre patria, la mujer de Latinoamérica. Se llama Mujer de Fuego, dice así. En el Omeyocán no había costillas. El viento, aire, tierra y fuego danzaban junto a la nana luna y el tata sol, creando el balance necesario para que la palabra encontrara su lugar. El fuego del amor fecunda la tierra para que aparezca lo pequeño de lo grande.